y analizando la palabra del Señor para nuestra vida, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, hoy vamos a analizar desde el verso 4 en adelante, que la semana pasada estuvimos analizando parte del versículo 4, donde dijimos que el apóstol tenía esa tremenda bendición. Hoy lo vemos nosotros como una bendición, pero para Pablo no fue nada fácil poder llegar a hacer entender a la iglesia que de gentiles y judíos, él iba a través del Espíritu Santo, Dios iba a formar un solo pueblo. Y que ahora ya no había judío ni griego, no había esclavo ni libre, sino que ahora todos formaban parte de un solo cuerpo, que es la iglesia. Y Pablo les animaba, Pablo les recordaba y les decía a ellos que debían conducirse de acuerdo al testimonio de la vocación a la que fueron llamados. Y le decía también, gracias hermano, le decía también, háganlo con mucha humildad y con mansedumbre. Nosotros dijimos las semanas anteriores que si no está Cristo en nuestra vida no va a haber humildad. Dijimos que si no hay una buena relación con Dios, es imposible que haya humildad en la vida del cristiano. Nos recordaba Pablo y nos decía que debía la iglesia soportarse unos a otros, porque sabía que iban a haber diferencias, sabía que iban a haber contratiempos, pero el amor es el que cubre multitud de pecados. Amén. Si hay amor en la iglesia, vamos a poder sobrellevar cualquier dificultad que se nos presente. Si hay amor en la familia, su familia va a ser capaz de sobrevivir y va a ser capaz de salir adelante, porque el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Amén. Dígame, nómbreme usted una familia donde hoy día no haya problema. En todas las familias hoy hay problemas de diferente índole: financieros, problemas de salud, problemas espirituales, problemas en las relaciones interpersonales. Pero el Señor nos manda a soportarlos con paciencia, dice, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad, decía Pablo. Le recordaba yo que la iglesia no debe trabajar para venir a generar algo que Dios ya lo ha hecho. La iglesia no puede trabajar en algo que el Espíritu Santo ya ha hecho en nosotros. Él nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su paz. Y lo que yo tengo que hacer ahora es guardar el vínculo de la paz. O sea, no permitir que el Espíritu Santo sea opacado, sea contristado en mi vida. Porque si Él está en mí, yo voy a guardar todas las enseñanzas del Señor. Y si yo guardo todas las enseñanzas, yo voy a poder tener paz con mi hermano. Voy a poder tener paz con mi entorno. Y el apóstol Pablo también le comienza a hablar desde el verso 3 en adelante acerca de la importancia de la unidad. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden dividirnos. Hay muchas cosas que pueden separarnos. Desde los gustos personales que tengamos, hasta la identidad política que usted piense, hasta el equipo de fútbol que a usted le guste, nos va a separar. Pero hay cosas en la iglesia que nos unen. El verso 4 dice, ¿qué es lo que nos une? Un cuerpo. Dígalo conmigo. ¿Qué nos une? Un cuerpo. Un espíritu. Una misma esperanza. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hay cosas que nos unen. Y a pesar de todas nuestras diferencias, por ejemplo, un espíritu, la fuente de vida de la iglesia es el Espíritu Santo. Así es. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Nosotros no podemos ser una iglesia activista. Hay iglesias que son activistas, donde la vida de la iglesia son las actividades. Y pareciera que cuando la iglesia no hace actividades, la iglesia está muerta. No podemos ser iglesias activistas, porque la vida de la iglesia la da el poder del Espíritu Santo. Amén. La fuente de la revelación, Cristo prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo vendría para recordarles lo que Cristo les había enseñado y para guiarles a toda verdad. San Juan 14, 26. El poder del Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles, una promesa del Señor.
No se olvide lo que dice, vamos a ver también más adelante en Efesios, que la iglesia y los cristianos van siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y no significa nada más que los apóstoles recibieron la comisión y recibieron la visitación del Espíritu Santo primero. Entonces ellos tenían la labor de poner ese fundamento y poder edificar. El fundamento, todos sabemos quién es el fundamento. Cristo. ¿Qué dice San Juan 14:26? Si usted lo tiene, por favor, léalo. Más el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice? Él, ¿qué hace? Recordará. Os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este texto grafica claramente lo que el poder del Espíritu Santo haría en los apóstoles. ¿Qué es lo que haría el Espíritu Santo en los apóstoles? Le enseñaría. Ojo. Esa es una palabra y ese es un texto que fue netamente para los apóstoles, cumplida para ellos. No es un texto que va para la iglesia hoy día. Porque la gente hoy día dice, no, si yo hoy no abro la Biblia nomás y el Espíritu Santo me va a enseñar. No, no es así. Ese texto no es para nosotros. Porque los vagos dicen, no, si el Espíritu Santo en ese momento va a hablar y va a poner palabras. No, eso no es así. Es un texto mal interpretado. ¿A quién el Padre enviará mi nombre? ¿Para quién lo enviará? Para los apóstoles, para los discípulos. Él os enseñará todas las cosas. Y una vez que el Espíritu Santo les enseñó, ellos lo plasmaron a través de la Escritura y el canon se cerró y ya no hay necesidad de que vayan a venir más revelaciones. ¿Estamos claros con eso? Amén. Amén. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Él va a estar para recordarle a los apóstoles toda la enseñanza. Porque ese par de parábolas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento no es todo lo que Jesús hizo ni habló. Dice un escritor que si todo lo que Jesús habló e hizo se escribiera, faltarían libros para poder retener lo que el Señor hizo. Entonces, los apóstoles revelaron la mente de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 13? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo mismo que hemos venido hablando, que toda palabra es inspirada por Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios dice, nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablando de la revelación que fue recibida por los apóstoles. Los apóstoles revelaron la mente de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta revelación es la única regla de fe y práctica para la iglesia. Es suficiente para llevar a cabo todo el propósito divino. Repito, más revelaciones que las que Dios dio a sus apóstoles, más revelaciones que las que Dios trajo a través de la misma vida de Jesús, la iglesia no necesita para caminar. Sí, Señor. La iglesia no necesita que añadamos más revelaciones a su palabra, sino que usted debe caminar en fe de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido en la palabra del Señor. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Él os guiará, hermanos, a toda la verdad. Toda la escritura es útil, es inspirada por Dios. Como es la escritura inspirada y útil, para que nos enseñe, para que nos redarguya, nos corrija y para que nos instruya en justicia. Porque el propósito del Señor, lo vamos a ver más adelante en Efesios, es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
Para toda buena obra. Así que, hermano, si hay un personaje importante en la iglesia, es el Espíritu Santo. Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 16:13. Él nos guiará a toda verdad. Él reveló toda la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice la Biblia de las Américas en Judas 3, la fe que fue una vez para siempre entregada a los santos. Así dice el griego, con este texto se puede refutar rotundamente la doctrina de los mormones y la teoría, y a todos los demás que profesan tener revelaciones modernas. Cristo cumplió su promesa y toda la verdad fue revelada a los apóstoles por un espíritu. Y el espíritu que se manifestó en ellos es el mismo que está hoy en la iglesia. Es el mismo que le guarda a usted. Es el mismo que le acompaña a cada uno de ustedes. Un cuerpo, dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos aquí tienen esperanza en Dios? Amén. ¿Cuál es su esperanza? Hay solamente una esperanza, y esa esperanza es la vida eterna. Amén. Porque es innegable que dentro de nosotros hay un ser llamado alma. Y esa alma va a tener que un día pararse frente al trono de Dios. Así sean ricos y pobres, así sean grandes o pequeños. Vamos a tener que pararnos frente al trono de Dios, y ese día van a ser abiertos los libros. Y entonces va a decidirse dónde es que tú vas a ir a pasar la eternidad y dónde es que yo voy a ir a pasar la eternidad. Aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, aquellos que han confesado, que han recibido la salvación del Señor, van a ir a descansar en la presencia del Señor. Y los demás van a ir a un lugar de tormento, donde van a ser atormentados día y noche por toda la eternidad. Hay solamente una esperanza, y esa es la vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí tienen vida eterna? Amén, Señor. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. ¿Cómo podría ser más clara y explícita la palabra de Dios? Pero andan por ahí algunos predicando en las calles, algunos falsos testigos, que la esperanza de la gran mayoría de su gente es una tierra renovada de engaño. Hay por ahí unos personajes repartiendo unos folletos y asegurándole a la gente que la tierra va a ser renovada y que vamos a llegar a vivir un día en la tierra lleno de felicidad. Eso no es así, porque la Biblia no lo dice así. La Biblia dice que sobre la tierra van a venir juicios. Y lo que usted ha visto hoy día no es nada comparado con lo que viene. La tierra va a recibir juicio, la tierra está como con dolores de parto. Lo que va a ocurrir es que cuando Cristo venga, Él va a descender, dice su palabra, desde el cielo con la nueva Jerusalén. No es que esta tierra vaya a ser renovada o transformada, no es así. Lo que va a hacer es que Jesús va a venir y va a reinar, pero ya con la Jerusalén que Él tiene preparada. Él dijo, yo voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Qué dice primera de Juan 2:25? Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa que le hizo el Señor a usted? La vida eterna. La vida eterna. Dice Pedro que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Quién de ustedes alguna vez no ha pensado en el más allá? ¿Quién de ustedes alguna vez no ha dicho, bueno, ¿y qué pasa cuando uno muere? Cuando uno muere solamente se separa el cuerpo del alma y el espíritu. El alma y el espíritu tienen que ir a parar a Dios y van a tener que ir a rendir su cuenta. El cuerpo debe volver al polvo donde el polvo fue tomado. Pero tenemos una esperanza que dice primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo debe ser su esperanza? Viva. Debe darle vida a usted. Saber que va a vivir una vida eterna con el Señor, a usted debe alegrarlo. Por eso es que congregarse en la iglesia, por eso es que venir a la casa del Señor es un pequeño pedazo de cielo. Repito, estar en la casa del Señor es un pequeño pedazo de cielo. Amén. Aquí cantamos algunos momentos y nos sentimos tan bien.
Aquí oramos y sentimos la presencia del Señor y no quisiéramos parar. Bueno, allá vamos a estar por una eternidad, día y noche alabando al Señor. Una esperanza viva. Así que ¿cómo debe ser usted su esperanza? Viva. Viva. No es algo, no, si yo tengo vida eterna, no. No, la vida eterna usted debe hacerle sentir alegre. Debe darle felicidad. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia. Incorruptible. ¿Cómo es su herencia? Incorruptible. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Para vosotros. Wow, hay una esperanza viva, hermano, hay una herencia. Hoy día la gente aquí se pelea, las familias se destruyen, se dividen por un pequeño pedazo de tierra. Pero en el cielo, por nosotros está esperando una rica herencia. Incorruptible, ojo. E incontaminada, que no está contaminada con sangre, que no ha habido un mal pensamiento sobre esa herencia, que no hay una envidia que esté sobre esa herencia, sino que es incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Dígale que está a su lado para ti. ¿Para quién está reservada esa herencia? Mira el que está allá atrás, el que vino de visita hoy, dígale, esa herencia también es para ti. Esa herencia también es para usted. Una herencia reservada en los cielos, una esperanza. Vamos a Romanos 8:24. Una esperanza es el hogar celestial. ¿Cuántos van para allá? Levante su mano todos los que van para allá, a ver. Un hogar celestial. Hay solo 2 lugares donde va a ir a parar su alma. 2 lugares. ¿Cuántos lugares hay? 2. En otra iglesia le enseñan que hay 3. Pero eso es mentira. Hay 2 lugares donde va a parar el alma. Cielo. El cielo Y el infierno. y el infierno. Alguien está diciendo, pastor, y a mí me enseñaron de chiquitito del purgatorio. No, el purgatorio no existe, le mintieron. Dice el libro de Hebreos que está escrito que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, Juicio. el juicio. O sea que mientras usted respira, tiene oportunidad de hacer las paces con Dios. Una vez que usted muere, ya no podemos hacer nada por usted. Porque usted va a ser despertado un día cuando tenga que ir a juicio. Así que dile a que está a tu lado, hoy tiene la oportunidad. ¿Qué dice Romanos 8:24? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Gloria al Señor. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Como dijo por ahí Benigín una vez, con mucha prepotencia, ¿para qué me sirve a mí el oro en el cielo? Yo necesito el oro aquí, ahora en la tierra, dice. Ese loco no tiene una esperanza de que vamos a vivir un día. Y vamos a pisar calle de oro. Y va a haber un mar de cristal. Donde los muros son de piedra y son de jaspe. Pero esa es nuestra esperanza, porque si ya lo tuviéramos y no viéramos, entonces no vamos a tener que estar esperando con ansia y no vamos a tener que estar esperando en fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es una esperanza, es el ancla del alma. ¿Usted se ha imaginado alguna vez una eternidad separado de Dios? ¿Ha pensado alguna vez si usted muere hoy y no está a cuenta con Dios, una eternidad lejos de Dios? David en algún momento de su vida lo experimentó. Usted en algún momento de su vida debe haberlo experimentado también. Cuando le ha fallado a Dios, cuando se ha descarriado, cuando se ha alejado y cuando no sentimos esa presencia de Dios en nosotros. Es terrible. Yo me imagino una eternidad lejos de Dios. Debe ser el sufrimiento más grande que el hombre y la mujer pueda experimentar. Pero tenemos una esperanza y esa es el ancla del alma. Es el yelmo del soldado cristiano. No esperamos recompensas terrenales y temporales. Amén, Señor. ¿Alguno está esperando recompensas aquí? No. ¿Alguno está esperando recompensas temporales o terrenales? Esta tierra nunca será un paraíso y cuando Cristo venga, dice que con la espada de su boca Él va a quemar y va a consumir toda la maldad. El intento del cristiano no es reformar social o políticamente el país en el que vive, luchando por la igualdad, combatiendo por el desempleo, para lograr una utopía.
Dice el libro de Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está En los cielos. ¿dónde está tu ciudadanía? En los cielos. Somos extranjeros aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros nos aferramos tanto a esta tierra, nos aferramos tanto a nuestra raza, a nuestros inicios, hermano, cuando la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí solamente somos extranjeros, aquí solamente somos peregrinos. ¿Qué es lo que somos? Peregrinos. Algunos vamos a peregrinar unos 70 años. Otros van a peregrinar unos 80 o 90, bueno, y otros van a peregrinar menos. Pero todos aquí somos peregrinos. No se aferre a esta tierra. Oh, pastor, que la casa que tengo me costó tanto. Es que el vehículo, pastor, ¿sabe? Esas cosas, así Dios las hace desaparecer. Amén. Nosotros tenemos experiencia en eso en Chile, hermano. Se sale el mar y se destruye todo. Se forma un incendio de la nada, se destruye y se quema todo en segundos. Así que no se aferre, hermano, a esta tierra. Dice la Biblia, poner la mira en las cosas de arriba. Allá debe estar nuestra preocupación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira que está a tu lado, dile, mi ciudadanía está en los cielos. ¿Lo tiene? Filipenses 3:20, ¿lo tiene? Si lo tiene, lo coloca, si no, lo coloca. Aquí somos peregrinos. ¿Qué somos? Peregrinos. Porque tenemos la esperanza de que un día seremos bendecidos y que un día nuestro galardón será grande en el reino de los cielos. La palabra del Señor lo dice, y aquí vengo pronto, Apocalipsis, y mi galardón conmigo, para recompensar, dice, a cada uno, según haya sido sus obras. Así que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el Señor un día lo va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que dile al que está a tu lado, tienes una gran esperanza. Al que está atrás suyo, dígale, hay una gran esperanza. La esperanza no está puesta en los gobiernos. La esperanza no está puesta en los líderes mundiales. La esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, verso 5 de Efesios. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. Pedro predicó a Cristo como Señor y Cristo a los judíos. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 36. Fue presentado Cristo como un Señor. Y la palabra dice, en el libro de los Romanos, que Romanos es como el símbolo de la misericordia de Dios, esa carta, hermanos. Y dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y de alguna manera ese es un texto que nosotros los cristianos lo hemos mal interpretado. Y a veces lo hemos hasta enseñado mal. Porque ese texto está revelando y está reflejando el poder y la identidad del pueblo de Cristo y de la iglesia. Voy y les explico. En el tiempo de los discípulos, en el tiempo de la iglesia apostólica o primitiva, como usted quiera llamarle, había solo una persona que se le llamaba Señor, y ese era el emperador del Imperio Romano, Augusto César. Solamente César se le podía llamar Señor. Si se sorprendía a alguien llamando Señor a otra persona, era literalmente muerto. Entonces, cuando la iglesia comienza a llamar a Jesús Señor, todos se están exponiendo a que su cabeza sea cortada, a que su vida sea quitada de esta tierra. Por eso es importante, y todos los que un día recibieron y confesaron a Jesús como Señor, estaban dispuestos aún a dar su vida por esa confesión. Hoy día nosotros lo hacemos con tanta liviandad, y hoy día nosotros hablamos de esto del señorío de Cristo con facilidad, pero para ello decir que Jesús era Señor significaba muerte para su vida. Vamos a ver Hechos 2:36, por favor. Pedro predicó a Cristo como Señor y Cristo, ¿verdad?, a los judíos. Hechos 2:36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Señor y Cristo. Con esas palabras literalmente el hombre estaba poniendo su cabeza en juego. Estaba rindiendo su vida. ¿Por qué? Porque él estaba declarando a Jesús Señor. Y lo estaba poniendo al nivel y aún más arriba de lo que era el emperador romano. A los gentiles también se les predicó: este es Señor de todos. Hechos 10:36. Esta declaración excluye a toda autoridad humana en cuestiones de fe y práctica. Es escandalosa la actitud de tantos religiosos que presumen de hacer leyes eclesiásticas para la iglesia. La iglesia romana admite abiertamente que hace leyes y firma decretos a través del Papa, que es la cabeza de la iglesia, pero la voz principal de esta iglesia apóstata es un concilio. Lo mismo que las demás iglesias. Toda religión humana tiene su gobierno humano, tiene su cuerpo legislativo, que usurpa el nombre del poderoso Cristo, el único Señor y Salvador. Amén. No pueden haber leyes humanas que sean más importantes y que tengan más autoridad que la palabra de Dios. Amén. No pueden haber leyes humanas que vayan a poner en segundo lugar lo que Jesús de alguna manera nos ha enseñado, porque todos nosotros tenemos y servimos a un Señor. ¿Cuál es el nombre de ese Señor? Jesucristo. Dígalo conmigo. ¿Cuál es el nombre de ese Señor? Cristo. Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol también le dice: hay algo que a usted los unifica, una fe. El evangelio de la ley de Cristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, pero la venida de fe. Ya no estamos bajo el ayo o la ley, como lo dice Gálatas 3:25. Vamos a ver Gálatas 3:25, por favor. Ya no estamos bajo esa autoridad, sino que ahora Cristo nos ha dado a través de la gracia. Pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, de alguna manera ninguno pudo cumplir la ley. Así que Jesús vino, Él en su vida cumplió la ley, y ahora la ley ya no está contra nosotros, sino que ahora la gracia del Señor es la que gobierna nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La ley de Moisés fue el ayo de los judíos para llevarlos a Cristo. La fe se refiere al nuevo pacto. Dice Judas capítulo 3, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces se ha dado la fe? Una vez. La palabra fe en este texto pues se usa en un sentido objetivo, algo aparte del hombre. No se refiere a la fe subjetiva o la fe animal, sino la fe del hombre. Esa fe que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque el que nos ha ayudado a creer es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros andábamos pecando lo que más podíamos. Nosotros no andábamos pensando en Dios. No andábamos pensando siquiera en la fe. No sabíamos lo que era la fe. Pero cuando Cristo Jesús decidió salvarnos, dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba programado que usted y yo íbamos a ser salvos. Sí, Señor, amén. El mismo Dios que provoca en usted así como el querer, el hacer, ese Dios provoca la fe en nuestra vida. Y esa fe es la que a usted y a mí nos une. No es una fe diferente. Yo no puedo sobreestimar a mi hermano. Yo no puedo mirar en menos a mi hermano. No, yo tengo una fe diferente a la tuya. No. Nos une una misma fe. ¿Y qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es la certeza, o sea, es la seguridad. Lo que yo le estaba hablando ahora. Una herencia de los santos. Una vida eterna. Yo eso lo estoy esperando por la fe. ¿Y qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy seguro. No es que yo hoy día me voy a casa seguro y mañana a lo mejor estoy dudando. No, eso no lo hace la fe. La fe a mí me da la certeza. Yo estoy seguro que tengo vida eterna. ¿Cuántos están seguros que tienen vida eterna? Levante su mano, ¿eh? Amén. Mira que está a tu lado, dile: yo estoy seguro que tengo vida eterna. Eso lo hace la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos entienden eso?
Estoy convencido de lo que yo ahora no veo, existe. La vida eterna existe. El cielo existe, el infierno existe, los ángeles existen, los demonios existen, aunque yo no los vea, porque es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está a tu lado que Dios aumente tu fe. Gloria al Señor. ¿Qué más dice el apóstol? ¿Qué más nos une? Una fe, un bautismo. Levante la mano todos los que aquí se han bautizado. A ver, ¿cuántos aquí se han bautizado? Gloria a Dios. ¿Hay alguno que no se haya bautizado? Usted me dirá, pastor, sí, mire, yo me bauticé allá en la iglesia católica. No, ese bautismo no le sirve, se lo digo aquí. Porque usted lo bautizaron cuando usted era un bebé, usted no había pecado. Otro me dirá, pastor, yo me bauticé en los mormones. Peor, le digo, más lejos está. Porque el bautismo, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un acto de fe. El bautismo es un acto de testimonio donde yo soy insertado públicamente a la familia de Dios. Porque usted se arrepintió, porque usted confesó a Jesús como su Salvador, pero eso fue en secreto. ¿Sí o no? No lo vio su vecino, no lo vio su tía, no lo vio su abuelita. No, usted lo hizo aquí en la iglesia y nosotros lo vimos y lo sabemos. Pero cuando yo me bautizo, yo voy a dar fe pública de que muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Cuántos lo han hecho así? Levante la mano. La inmersión o sepultura y resurrección, eso simboliza el bautismo. Muerte, sepultura y resurrección. O sea, yo cuando desciendo al agua muero a ese viejo hombre y me levanto uno totalmente renovado. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos lo hicieron así? Porque de lo contrario es meter un diablo seco y sacamos un diablo mojado. Solo mojó la túnica, pero no provocó ningún cambio. Aleluya. ¿Cuánto le pasó? ¿A qué le pasó eso? Romanos 6:4, vamos. Y si alguien no se ha bautizado, usted nada más diga y lo bautizamos. Tenemos la piscina allá adentro guardadita y la armamos en cosas de horas. Romanos 6:4. Porque somos sepultados. ¿Qué es lo que somos? Sepultados. ¿Eso de qué le habla usted? Muerte. De muerte. O sea, tiene que morir, no puede seguir siendo el mismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos Vida nueva. en las mismas mañas. Léalo. Para que también nosotros andemos en los mismos pecados. No, para que andemos en Vida nueva. léalo fuerte. Para que andemos en Vida nueva. ¿Cuántos lo han experimentado? A ver, los últimos que se bautizaron, ¿lo han experimentado eso? Para que andemos en vida nueva. ¿Qué dice Colosenses 2:12? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. O sea que el poder que opera es poderoso. Es un amor poderoso, penitente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo debe bautizarse? Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de la Trinidad perfecta, para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que es el bautismo y qué es lo que es la confesión de fe? Es un acto para perdón de pecados. Entonces, si usted me trae a mí un bebé de 2 semanas, ¿qué pecado le podemos perdonar? Nada. Es una criatura inocente. Entonces, por eso es que no es reconocido bíblica ni teológicamente el bautismo de los niños, porque el bautismo es cuando uno tiene conciencia. Lo que hice está mal, tengo que pedirle perdón a Dios. Entonces usted se arrepiente y puede ser bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en la iglesia nosotros a los niños no los bautizamos, los presentamos, los dedicamos al servicio del Señor. No que hayan 3 bautismos, como muchos dicen por ahí, o que hayan diferentes maneras de bautizar. Ojo, hay iglesias donde se hace bautismo por aspersión y hay iglesias donde se hace bautismo por inmersión. La aspersión esa es que le hace el curita y le moja un poquito aquí.
Y el bautismo por inmersión es el que nosotros practicamos, que lo hacemos a la persona sumergida en su totalidad. ¿Cuántos han sido bautizados así? No es para niños, porque el bautismo es para perdón de pecado y los niños no han pecado. El pecado es infracción a la ley. Es para perdón de pecados y no una ordenanza de la iglesia, es mandamiento de Cristo. ¿Quién mandó el bautismo? Cristo. No es algo que se les haya ocurrido a los apóstoles, ojo, sino que Cristo dijo, vayan y predican el evangelio y bautícenlos. Hay dos cosas que son importantes en la iglesia, que son los sacramentos. Los sacramentos son dos, que es la Santa Cena y el bautismo. Las demás son ceremonias que se realizan, pero importancia al sacramento, que debe practicarlo la iglesia y debe ser hecho con mucha, como la palabra lo dice, sacro. Por eso es mismo que nosotros hemos eliminado y hemos cambiado la forma de hacer los bautismos, porque es algo sacro, algo santo. No es como que, ya vamos a la playa y hacemos, no, y nos ponemos a jugar la pelota, andamos todos transpirados, ya hermano, venga a bautizarse, todo transpirado. Por muchos años lo practicamos, eso no es así. El bautismo es algo sacro, es algo santo, donde la presencia de Dios debe manifestarse en la vida del hermano que va a ser bautizado. Amén. Es importante observar tal enseñanza bíblica. No se trata de enseñanza de la iglesia de Cristo solo, que los obedientes son bautizados en un cuerpo. Algunos suponen que si alguno es sumergido en agua para perdón de pecados, no importa que haya sido bautizado en una iglesia sectaria. Es verdad que algunos grupos religiosos practican la inmersión para el perdón de pecados, pero es importante que se pregunte usted ahora, ¿esa iglesia donde a usted lo bautizaron es el cuerpo de Cristo? ¿Esa iglesia donde usted permitió que lo bauticen es el cuerpo de Cristo? ¿Se predica la palabra? ¿Lo bautizaron a usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Alguien se ha bautizado por la iglesia mormona aquí? ¿Nadie? Cuando los mormones ellos se bautizan, y a través de su bautismo se bautizan también por los muertos. Por alguien que ya está fallecido, no se bautizó, era medio malulo, el hombre entonces mormón se bautiza y lo perdonan al que ya murió. Eso no es así. Entonces, por eso es importante que usted sepa dónde lo bautizaron y si donde lo bautizaron realmente esa iglesia es parte del cuerpo de Cristo y no era una iglesia sectaria. No se trata del edificio en el que se bautiza, sino de la iglesia, la organización que a usted lo bautizó. Por ejemplo, ellos practican la inmersión para el perdón de pecados, pero ¿es el cuerpo de Cristo la iglesia mormona? No lo es. Claro que no. Porque tienen muchas doctrinas falsas y muchas revelaciones que nosotros no estamos de acuerdo. También hay lugares donde se practica la inmersión para perdón de pecados, pero no son el cuerpo de Cristo. La iglesia cristiana, los discípulos de Cristo, también practican la inmersión para perdón de pecados, pero este grupo anda muy lejos de la sana doctrina. En muchos puntos admite libremente el pecado en sus iglesias y muchas veces hasta se practican en los lugares de reunión. Cuando alguna persona obedece correctamente al Evangelio de Cristo, es añadida a la iglesia del Señor. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando usted es bautizado, usted es añadido a la familia, al cuerpo de Cristo. Usted es añadida a la iglesia del Señor. Amén. Primera de Corintios 12:13. Ya estoy terminando. Primera de Corintios 12:13. ¿Qué dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y nace otra vez para entrar en el reino de Dios. Las sectas, muchas protestantes, no son ni el cuerpo de Cristo ni el reino de Dios, porque son solamente doctrinas y mandamientos humanos. Por lo tanto, las personas sinceras que quieren obedecer al Señor deben ser instruidas a bautizarse correctamente, con el pleno entendimiento de lo que está haciendo en el cuerpo de Cristo, y serán añadidas a la iglesia verdadera y serán trasladadas al reino de Cristo, y que ya no tendrán comunión con el sectarismo ni con las tinieblas, sino que ahora serán solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se entiende? Señor, amén. Usted necesita tener estas palabras que yo les he transmitido ahora. Un Señor, una fe, un bautismo. Para ser añadido, el bautismo, para ser añadido a la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El hecho de que usted vaya y se pare todos los días afuera del gimnasio, a usted no lo hace un fisiculturista. El hecho de que usted venga a la iglesia, a usted no lo hace un cristiano. El hecho de que usted se meta, ingrese, practique y sirva a Dios, eso le hace a usted ser un verdadero cristiano. Cierre sus ojos. Hasta aquí quedamos. Un versículo avanzamos.